Buenas noches. Por la noche, mi nombre es Cristian Martínez Pabuena del curso 602. Le vengo a hablar un poco sobre la ciencia de datos. Tecnológico, la ciencia de datos. Si eres alguien que le encanta hacer predicciones, descubrir patrones y entender el comportamiento humano, entonces este tema es para ti. En este video te explicaré qué es la ciencia de datos, para qué sirve, qué lenguajes de programación se utilizan y algunas curiosidades que te sorprenderán. Ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina que se enfoca en extraer conocimiento e información a partir de datos estructurados y no estructurados. ¿Pero qué son datos estructurados? Son datos con un formato organizado y predefinido. Ejemplo, los datos de una hoja de cálculo de Excel, con columnas para nombre, edad, dirección, etc. Y datos no estructurados son datos que no tienen un formato organizado o predefinido. Ejemplo, correos electrónicos, comentarios de redes sociales, imágenes, grabaciones de voz, videos, publicaciones de blogs. Esta información se puede utilizar para tomar decisiones empresariales, mejorar procesos o crear nuevas soluciones innovadoras. Es decir, la ciencia de datos se utiliza para analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones y tendencias que permitan hacer predicciones precisas. ¿Para qué sirve la ciencia de datos? La ciencia de datos se utiliza en una gran cantidad de campos. Por ejemplo, en el área de la salud, se utilizan los datos para analizar el comportamiento de las enfermedades y crear mejores tratamientos. En el área de los negocios, se utilizan los datos para entender las necesidades de los clientes y tomar decisiones de marketing más efectivas. En la educación se pueden utilizar los datos para crear programas de enseñanza personalizados para cada estudiante. En conclusión, la ciencia de datos se utiliza en cualquier área en la que se necesiten tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué lenguajes de programación se pueden utilizar en la ciencia de datos? En la ciencia de datos se utilizan varios lenguajes de programación. Los más comunes son Python, R y SQL. Python es uno de los lenguajes de programación más populares en la ciencia de datos. Es fácil de aprender y tiene una gran cantidad de bibliotecas para la manipulación de los datos. R es otro lenguaje de programación utilizado en la ciencia de datos. Es muy poderoso en el análisis estadístico y tiene una gran cantidad de paquetes especializados. SQL es un lenguaje utilizado para manejar bases de datos relacionales y es importante en la ciencia de datos ya que muchas veces los datos están almacenados en este tipo de base de datos. A continuación te muestro datos curiosos sobre la ciencia de datos. Según IBM, se estima que el 90% de los datos del mundo han sido creados en los últimos 2 años, lo que destaca la enorme cantidad de información generada en la actualidad. La revista Harvard Business Review ha declarado que el rol del científico de datos es el trabajo más sexy del siglo XXI, debido a la alta demanda y oportunidades de crecimiento en este campo. En 2012, Google predijo la propagación del virus de la gripe en Estados Unidos con un 97% de precisión, utilizando datos de búsqueda en Internet, demostrando el poder de la ciencia de datos en la predicción de enfermedades. La empresa de streaming de contenido Netflix utilizó la ciencia de datos para desarrollar su algoritmo de recomendación, que se estima que ha ahorrado más de $1.000 millones al año al reducir la pérdida de suscriptores debido a la falta de contenido relevante. El Big Data es un término utilizado para describir la enorme cantidad de datos generados a diario. Se estima que alcanzará los 175 zettabytes, 175 billones de gigabytes para el año 2025, lo que muestra la creciente necesidad de profesionales en ciencia de datos para gestionar y analizar esta ingente cantidad de información. La ciencia de datos se utiliza en una amplia variedad de campos, incluyendo el deporte, la política, la agricultura, la moda y mucho más, lo que demuestra su versatilidad y aplicabilidad en diferentes industrias. En conclusión, la ciencia de datos es una disciplina muy interesante y con una creciente demanda en el mundo actual. Se utiliza en una gran cantidad de campos para tomar decisiones basadas en datos y hacer predicciones con un alto nivel de precisión. Las estadísticas muestran que la necesidad de profesionales capacitados en ciencia de datos seguirá creciendo en los próximos años. Si te apasiona el análisis de datos, la búsqueda de patrones y la toma de decisiones basadas en información, la ciencia de datos es definitivamente un campo que debes considerar explorar.